Excelente. Bueno, vamos a continuar, como les había mencionado hace un momento, con el tema de inversión. A partir de aquí, ya nada más como nos quedan un par de clases nada más, prácticamente lo que sería esta semana, lo que vamos a hacer es tratar de cubrir la mayoría del material, sobre todo la parte teórica que serían los teoremas, pero ya no enfocándonos tanto en la parte teórica, o sea, más bien ya no llegando al detalle de la parte teórica. Más bien lo que vamos a hacer es pues dar una overview muy general de cómo se demostraría los teoremas. Mientras tengamos esa idea general, con eso basta. Eh, ya los detalles y todo esto podríamos verlos quizás más a detalle en otra sesión, eh, pero en este en particular vamos a tratar de enfocarnos en la parte de la idea de la demostración, cómo se llega a la conclusión, los teoremas más importantes de esta parte de la inversión, y vamos a tratar de cubrir el resto del material de este capítulo al menos, para poder tener suficientes ejercicios para que ustedes tengan para exponer y para que puedan explicarlos pues para su evaluación como tal. Si nos llega a dar tiempo, quizás vemos un poquito del siguiente tema, que será polos y polares, pero ahorita más que nada vamos a enfocarnos en esta parte de inversión. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con el teorema que nos quedamos la clase pasada. Vamos a compartir pantalla. Está. Ya. Ok. Ya se ve en mi pantalla, ¿verdad? ¿No? Sí, ya se ve. Perfecto. Ok, nos quedamos entonces con el corolario este de aquí, de que las líneas... Ay, está muy mal escrito, ¿no? Tenemos conjuntos de pares de rectas paralelas, ninguna de las cuales pasaba por el centro de una circunferencia de inversión. Y decíamos que se invertían en circunferencias tangentes, perdón, una a otra en el centro de inversión, lo cual se traduce en que un conjunto de líneas paralelas que no pasa por el centro de inversión se transforma en un conjunto coaxial, o más bien en circunferencias de un conjunto coaxial que son tangentes en el centro de inversión. Pero bueno, ese tema ya lo vimos con detalle. Ahora bien, ¿qué pasa en general con otras circunferencias? Bueno, hasta lo que hemos visto hasta el momento, que ya hemos visto varias inversiones de varias figuras, varias curvas, lo que hemos visto es que pues ya tenemos el inverso, por ejemplo, de las circunferencias que pasan por el centro de inversión. De las circunferencias puntuales, que son pues, literalmente puntos a secas. De todos los posibles puntos en el plano, ya vimos cuál es su inverso. Excepto por el centro de inversión, que sí ya dijimos que, pues bueno, como que no está bien definido, o podría considerarse que en todo caso su inverso es como toda la línea del infinito. Pero pues no tiene mucho sentido. Eh, Todas las circunferencias también vimos de radio infinito, que se corresponderían con las líneas rectas. Es decir, ya vimos qué pasa con una línea recta que no pasa por el centro de inversión. Su inverso es una circunferencia por el centro de inversión. Y las que pasan por el centro de inversión se invierten en ellas mismas. Entonces, ¿qué pasaría con el resto de las circunferencias faltantes? Que serían justamente pues, las circunferencias que no pasan por el centro de inversión. ¿En qué se invierten? Este teorema lo menciona justamente. Lo que dice es que el inverso de una circunferencia que tiene radio infinito, que no pasa por el centro de inversión, es también una circunferencia de radio finito y que no pasa por este punto. Esto, al menos de inicio, es muy claro que si una circunferencia ya no pasó por el centro de inversión, pues su inverso tampoco, ¿no? Porque ya habíamos visto el caso en el que una circunferencia sí pasa por el centro de inversión. Su inverso, su correspondiente, sería justamente pues, una línea recta y eso pues ya no. Ese caso ya lo vimos. Ahora, este teorema en particular es medio complicado de demostrar. ¿Sí? Vamos a tratar de medio platicarlo un poquito aquí. Lo que se piensa a continuación es considerar un punto cualquiera en la circunferencia y de alguna manera ver
¿qué pasaría con todo el conjunto de puntos P que describen a la circunferencia? Como acá en esta imagen. Esta sería como una circunferencia original y este sería nuestro centro de inversión O común y corriente. Lo que se demuestra en este teorema, muy a grosso modo, es qué ocurre con todas las posibles posiciones de P, independientemente de cómo se encuentra el punto. Y para esto utiliza de apoyo un punto Q. Y Q es justamente, suponiendo que unimos el centro de inversión con el punto P, la intersección que ocurre como secante con esta circunferencia, es decir, es la otra intersección de esta línea que une a OPO con P con la circunferencia esta de aquí, la que de centro A, que la que estamos tratando de buscar es su inverso. Utiliza estos dos puntos como pivote, digámoslo así, y considera el inverso de P, que se llama P'. En este caso, pues considera las siguientes proporciones. Estas de aquí se dan justamente por el hecho de que estamos considerando paralelismos. Es decir, construye Q a partir de la intersección. Luego une Q con A. Obtiene P', que es el inverso de P, y une P' con B. Aquí, pues justamente como son paralelas y todo este asunto, ¿ok? En este caso lo construye de manera tal que B sea un punto en la intersección de OA con la paralela por P' a QA. Es decir, esta línea de aquí la construye paralelamente el autor para construir este segmento P''B, siendo B justamente la intersección de esta paralela con la línea OA. Hasta aquí todavía no tenemos esta circunferencia de atrás, esta todavía no se ve. Pero más bien lo que sí ya tenemos la circunferencia es esta línea OP, tenemos la línea QA y tenemos la paralela QP''B. Y ya una vez que tenemos estas definiciones y estas paralelas, etcétera, etcétera, lo que se puede construir a partir de aquí es que justamente porque son paralelas se construyen ciertas razones de semejanza, justamente porque los triángulos que se muestran aquí son triángulos semejantes por construcción. Entonces, como son triángulos semejantes, ocurre esta serie de igualdades. ¿Ok? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, resulta entonces que en realidad el segmento OP' entre OQ, que serían los correspondientes con estos puntos, no dependen en realidad del punto B. O sea, el punto B es fijo. ¿Ok? Esto es justamente por esta razón. Entonces, como el punto B es fijo, y el segmento BP', que es esta cosa de aquí, es finito, entonces pues podemos considerar que cuando nosotros movemos a P, el punto Q y su paralelo correspondiente, que sería que pasa por P', va también a dibujar una circunferencia. ¿Por qué? Porque el punto B es fijo y este segmento ya es fijo también, o sea, tiene una longitud dada, lo cual es ya la definición de una circunferencia. Entonces, variando este punto, porque ahorita lo agarramos de manera arbitraria, siempre van a ocurrir estas semejanzas de triángulos. Y siempre va a ocurrir que el punto B es fijo. A partir de ahí, conforme yo muevo el punto P, las características de una circunferencia se van a seguir dando para el inverso de esta curva de centro A. De esta manera podemos determinar entonces que los inversos de una circunferencia cualquiera, que no pasa por el centro de inversión, se invierte en una circunferencia también. Y en este caso, así y por construcción y por como se ve aquí inclusive en la figura, el centro de inversión inclusive corresponde con ser el centro de homotesia para estas circunferencias. Porque de alguna manera eso era la homotesia. Teníamos figuras semejantes, todas partiendo de un centro común, con una razón de semejanza dada, y obteníamos figuras semejantes, tal y como se muestra en la figura.
Es decir, la inversión de alguna manera aquí se está disfrazando de una especie de homotesia, solo para estas circunferencias en particular. Por ejemplo, si nosotros consideramos una circunferencia para un radio dado, vamos a decir, no sé, 7. Y esta, pues, como es el centro de inversión, vamos a renombrarlo y vamos a ponerle O. Y yo construyo una circunferencia, ahora sí, como la ilustración, que bueno, en este caso estaba por fuera, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque el que está en el libro, su inverso es más pequeño. Entonces vamos a suponer que la circunferencia que tenemos en la ilustración del libro es esa de centro A. Y este punto en particular, pues sería el punto P. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero obtener el inverso de esta circunferencia respecto de esta circunferencia de inversión? Entonces, para eso otra vez me voy a mis transformaciones. Aquí tengo inversión. Selecciono el objeto a invertir y después la circunferencia con la cual la quiero invertir. Aquí se ve muy pequeñita la circunferencia, si lo pueden dar cuenta, pero no importa, voy a tratar de mover esta circunferencia un poco más cerca. Y pues ya podemos notar justamente lo que pasaba en la ilustración. Vamos a hacer inclusive un par de cortes, vamos a unir el centro O con el centro de A, el centro O de inversión nuevamente con el punto P. Y nada más para tener en consideración esto, vamos a considerar el radio PA y vamos a trazar un radio paralelo a PA también. ¿Y qué pasa por esta intersección? Entonces, paralela a esta línea y por esta intersección. Listo. Aquí el punto B sería más bien este de acá. Y este de aquí, de acuerdo a la ilustración del Chiveli, sería más bien el punto, bueno, no le pone nombre como tal, pero más bien este entonces sería Q, para que sea como el mismo esquema. Y este de aquí sería más bien P', ¿vale? Entonces, la intersección y con este de acá, este punto de aquí, más bien sí sería P. Así sí tenemos el inverso. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, como este es el paralelo de acuerdo al esquema del mismo dibujo, del Chiveli, si yo variaba un punto, aquí no puedo variar P, pero ¿qué pasa? Como estoy variando tanto el radio como la posición de Q, aún así lo que estoy generando es una circunferencia. Solo para el caso en el que pues ya me pasé de estos puntos, ¿no? Aquí ya se degenera. Entonces siempre se tiene que convertir, tenemos que tener siempre en cuenta que se tienen que conservar estos triángulos semejantes que se ven ahí en la figura. De esta manera sí puedo construir siempre triángulos semejantes. De hecho, aquí quizás estoy agarrando al revés los puntos, pero debido a que en realidad la demostración nunca dice en qué momento cuál es el punto P y cuál es el punto Q, solo que Q es la segunda intersección de esta secante con el punto P y la circunferencia, así que pues en realidad no estoy haciendo trampa. Y que podemos notar justamente, estos triángulos semejantes están conservando, el punto PB sigue siendo fijo, el punto P y su inverso es el que van a describir a la figura,
Y también son homotéticas las figuras, inclusive, ¿no? Más aún, si yo quiero construir, por ejemplo, una tangente a una circunferencia por un punto, en particular, vamos a ver, esta sería tangente de estas circunferencias. ¿Y qué pasa por acá? Ahí tenemos. Inclusive podemos ver que evidentemente, justamente como lo queríamos, se cumple que sí son figuras homotéticas. Inclusive podríamos considerar los radios que son perpendiculares a esta tangente, y van a ser paralelos aquí, y van a formar triángulos paralelos, rectángulos inclusive, homotéticos, con centro homoteciano. Entonces, ahí queda la demostración, y pues prácticamente con eso cerramos esta primera sección de inversión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo está bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a guardarlo para que lo tengamos en la clase. Esta clase es. Nos quedamos en la 9, esta sería la 10. Entonces, va. Acá no lo guardo. Vamos a guardarlo. En la 10, esta sería, pues, no sé, teorema de circunferencias, ¿no? Inversión de circunferencias. Listo. Ahora sí, pues abrimos un nuevo. Está guardado ya el teorema. Y aquí tenemos un par de ejercicios que esto me lo voy a ver, quizás eventualmente después, durante esta semana, pero ahorita no. Y pues son bastantitos. De hecho, ya hay muchas cosas interesantes que se pueden o sea, que podemos sacar a partir de estas figuras y sus inversas perspectivas. Pero mejor vamos a hablar de lo que sigue en inversión. Lo cual es un tema bastante importante y muy bonito, que siempre me gusta, que siempre me gusta exaltar de esta transformación tan peculiar en particular. Eh, Nosotros sabemos, por ejemplo, antes de entrar en materia, que si tenemos, por ejemplo, un segmento, por decirlo así, existen transformaciones de este segmento, del plano en el plano en sí mismo, que conservan la distancia que existe entre los puntos cualesquiera. En particular, que esta distancia que existe entre estos puntos A y B se conserva después de aplicarle una transformación a esta recta. ¿Qué tipo de transformaciones conocemos así? Pues bueno, de hecho, inclusive vienen aquí algunas. La simetría es una de ellas, ¿no? La simetría central también es otra. Por ejemplo, damos una recta y la simetría axial, pues ya la conocemos, es literal reflejar por medio de esta, ¿no? Como si fuera un espejo. Entonces, esta transformación en particular está respetando la distancia que existe entre los puntos. También lo respeta la simetría central. Aquí, pues la inversión es ahorita aún no la tocamos. La rotación también es otra cosa que puede surgir. 45 grados, por ejemplo, ok, va. Entonces, las mismas distancias se conservan, solamente se giró. Esa también es otra transformación que preserva la distancia. La traslación también es otra, por ejemplo. Un vector ahí y lo trasladamos de manera paralela por medio de un vector con una cierta distancia. Entonces, todo eso, todas esas transformaciones que acabamos de mencionar son transformaciones que dejan inalterado la distancia que existe entre los puntos. La homotecia ya no, por ejemplo. Esa sabemos que agranda o disminuye el tamaño de las cosas.
Por tanto, las distancias ya no las conservan. En particular, a todas aquellas transformaciones en geometría, y en general en geometría cualquiera, eh, se les conoce como isometrías a todas aquellas transformaciones que preservan las distancias. Y con distancias nos referimos a cosas muy generales. Usualmente aquí estamos hablando de geometría euclidiana, todavía, de alguna manera, y por tanto lo que utilizamos es la métrica euclidiana, la de R2. La manera de medir la distancia entre dos puntos siempre es pues, por medio de una línea recta que los une. Esa es de alguna manera la mínima distancia existente entre los dos posibles puntos. Conforme nos vamos acercando más a análisis y otros puntos matemáticos raros, nos damos cuenta de que esa forma de medir no siempre ayuda en todas las posibles geometrías que quisiéramos estudiar. Entonces, cambiamos el concepto de métrica, la generalizamos, la ponemos de manera formal y construimos nuevas métricas para poder medir objetos nuevos en lugares diferentes al plano o al espacio euclidiano común y corriente, lo cual nos lleva a otro tipo de geometrías, en algunos casos. Pero no importa. Lo importante aquí es que justamente tenemos estas isometrías, que son las que conservan las distancias. Y en este caso, solamente para especificar, la distancia euclidiana común y corriente, que conocemos. Sin embargo, no son las únicas posibles transformaciones o las únicas posibles eh, invariantes que se pueden quedar bajo ciertas transformaciones. También lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que conservemos algo más que la distancia. Por ejemplo, si tenemos dos segmentos distintos y quisiéramos medir su ángulo de intersección, aquí está el ángulo, porque siempre me lo mueve. Ahí está. Las transformaciones, aparte de que en algunos casos hay unas que son isometrías, también hay otras que son isogonales, porque conservan el ángulo de intersección de las figuras. Las rotaciones, las traslaciones, las homotecias inclusive también son isogonales, porque nada más agrandan o achican las cosas. Las simetrías también. Y también curiosamente, quien es una bueno, también conservan los ángulos de intersección, es la inversión. Esa es una transformación también peculiar en ese sentido, porque pareciera que todo lo mueve el lugar, pareciera que todo está como muy cambiado. O sea, como inclusive puede ser que una transformación que literal lleva circunferencias en rectas, sigue conservando el ángulo de intersección. Y por resulta que sí, independientemente de cómo sea la figura y su inverso, la inversión conserva el ángulo de intersección. Por ejemplo, vamos a hacer el experimento aquí. Ya tenemos estas figuras que se intersectaron, son segmentos de recta, son curvas en el plano. Entonces, vamos a ver cuánto podemos un radio más o menos grande. Ok. Ahí más o menos. Ahí están nuestras curvas, ¿no? Que son como cachitos recta, pero realmente son rectas, ¿no? Vamos a suponer que son rectas completas. Y pues en realidad lo que sabemos es que como son rectas completas, que no pasan por el centro de inversión, se van a convertir en circunferencias, o en particular, para este caso, se invertirían en arcos de circunferencia, no circunferencias completas. ¿Okay? Pero ahora vamos a hacer el experimento. Ya que tenemos esto, vamos a tratar de ver cómo se ve los inversos de estos elementos. Y después vamos a medir el ángulo de intersección que existen entre ellos. Para esto vamos a considerar entonces la inversión. Vamos a tomar el objeto y vamos a invertirlo con esta cosa de acá. Ahí tenemos el cachito de recta. Por ejemplo, los puntos que no se acercan tanto al centro, pues no se ven, porque justamente estamos cortando a la línea. Entre más lejano la línea, más alejado en realidad del centro de inversión, su inverso va a estar más cercano al centro de inversión.
Ahora vamos a tratar de invertir, entonces ahora la recta que nos falta, que sería este de acá, con respecto de esta cosa de acá. Muy bien, entonces ya tenemos, perdón ahí, ya tenemos de alguna manera construidas los inversos de esas rectas. Y tenemos aquí que el ángulo de intersección fue de 71.3. Ok, ¿cómo lo hacemos para medir el ángulo entre curvas? Pues dijimos que tomamos el punto de intersección, tomamos las tangentes por el punto de intersección, y después tenemos que medir el ángulo de intersección que existen entre estas curvas por medio de sus tangentes. Entonces conservamos el ángulo y lo medimos y listo. Bueno, aquí lo agarramos nuevamente al revés. Vamos a tratar de agarrar este y este. Vamos a dejar. Ahí está. El ángulo de intersección es el mismo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo práctico de por qué la inversión es una transformación isogonal, porque conserva el ángulo de intersección entre las curvas, independientemente de qué se convierta. Entonces, de aquí surge este teorema justamente, ¿no? Que son los ángulos conservados por la inversión. Y dos curvas, en general, lo que sea curva, no importa si son líneas rectas, si son líneas, pues como en forma de S, o si son cachos de circunferencia, no importa que sean. Si se intersectan y si se intersectan en un punto, cualquiera distinto del centro de inversión, el ángulo de intersección en ese punto justamente va a ser igual en magnitud, pero ojo aquí, sí cambia algo. Cambia el sentido en el que están las figuras intersectándose. Aquí no lo podemos notar porque como tal no son ángulos dirigidos, solamente está midiendo la magnitud GeoGebra. Sin embargo, si nosotros hiciéramos el ejercicio como tal de manera manual, de cómo estamos midiendo el ángulo de realidad, este ángulo podremos medirlo de izquierda a derecha, por ejemplo, o sea, en el sentido común y corriente, contrario de las manecillas de reloj. Y para que tengamos este mismo valor, tendríamos que medirlo al contrario, es decir, en el sentido de las manecillas de reloj. La magnitud va a ser la misma. De hecho, el menor ángulo posible es justamente este de 71 grados y se repite en ambos, porque como les digo, mide solamente la magnitud de GeoGebra. Pero sí voltea los ángulos. Los conserva, pero les cambia el signo. Entonces sí, es opuesto en signo al ángulo de intersección de las curvas inversas en el punto inverso. Es decir, si este es un ángulo positivo, aquí este es negativo. Pero miden lo mismo, en magnitud. La manera en que se mide esto es medio raro. De hecho, este ejemplo sirve bastante bien para más o menos simular la idea que quiere decir el Shibboleth también. Salvo por el hecho de que estas son rectas de veras. En general, lo que utiliza el Shibboleth como idea es que utiliza dos curvas, o sea, como si estos segmentos de recta fueran de veras curvas, y pues nuevamente sus inversos sean curvas también. En general, o sea, no hay que fijarnos como tal en qué figura se invierte todo esto, sino más bien pensando en general que son curvas y sus inversas. Pero vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar el punto P y vamos a tomar el punto de intersección. Evidentemente, donde se intersecten va a ser su inverso. Este punto en particular sería el punto E', que pues es evidentemente el punto inverso. Ahí no me salió en la definición. No me está fijando. Ah, caray. Está peor cada vez. Pero el punto de intersección, justamente que es este. Ahí está. Este debía ser su inverso.
porque es el punto común de intersección para ambas curvas. ¿Okay? Tengo el punto inverso, bla, 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 y luego considero una recta por el centro de inversión, pero aquí le pusimos P, ¿verdad? El centro de inversión, O, y que intersecta las curvas. ¿Okay? Entonces, en particular voy a apuntar estos puntos de intersección, porque estos en particular que estoy señalando son los puntos justamente inversos entre curvas correspondientes. Por ejemplo, el punto aquí, H, bueno, más bien, este es F, este sería F', y este punto de acá, la otra curva, es el punto G, entonces este de aquí sería G'. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Recuerden, entre más cercanos al centro de inversión, más lejanos inverso. Y al revés. Entonces, aquí lo que podemos considerar inclusive es un pequeño segmentito que vamos a unir de estos inversos con inversos correspondientes. ¿Qué es lo que formamos? Estamos obligando a que la figura nos dé un triángulo con puntos inversos. De este lado también estamos obligando a que la figura nos dé un triángulo. Aquí de hecho ya nos da un triángulo de veras porque las rectas que yo elegí de inicio, solamente para el ejemplo, ya eran... En general podemos pensar que están curvas. Y aún así volvemos a encontrar este triangulito con los puntos inversos y sus correspondientes en las curvas inversas. De esta manera, lo que estamos tratando de conseguir es más bien verificar que estos triángulos son triángulos semejantes, con ángulos que están evidentemente volteados, es decir, son inversamente semejantes. Son figuras inversamente semejantes. Pero como las cosas están curvas, entonces lo que hacemos es que conforme nos acercamos nosotros al límite, perdón ahí, el límite sería acercar justamente estos puntos al punto de intersección. Conforme nosotros nos vamos acercando, lo que estamos tratando de considerar es que estos son arcos de circunferencia o arcos en general. Son secantes más bien, perdón, al construir ese triángulo. Entonces, lo que se construye aquí es una idea similar a la que se hace en cálculo para obtener la tangente a una curva. En el límite, conforme nosotros tenemos a la secante, que en este caso la secante sería, por ejemplo, F' con E, y nosotros nos acercamos al punto de intersección de esta secante, entonces obtenemos en el límite, por cuestiones de cálculo, la tangente del punto. Conforme nos vamos acercando más y más y más y más a esta cosa de aquí. Entonces, esas secantes en realidad se convierten en tangentes en el punto límite. Y lo que obtenemos entonces es que, de veras, las secantes se convierten en tangentes y las tangentes las medimos ya con el ángulo de intersección, que sería ahora sí el ángulo de intersección real de las figuras. Obtenido entonces justamente estas líneas que tenemos ahorita aquí, mencionadas y mostradas en el inicio, porque yo las puse explícitamente para que pudiéramos obtener el ángulo de intersección real. En el caso límite, justamente, estas secantes se acercan más y más a estas tangentes hasta obtener justamente esas líneas tangentes o límites. Entonces, ahora sí, como en el caso límite, las secantes se vuelven las tangentes, entonces el ángulo de intersección que teníamos inicial coincide que la figura original y su inversa tienen el mismo ángulo en magnitud, pero no en sentido. Y no en sentido porque justamente estos triángulos que estamos manejando aquí son inversamente semejantes. Entonces sí son semejantes, pero
inversamente semejantes. Los ángulos están en la dirección contraria. Y lo expresa un poquito más rápido y lo hace como un poquito más detallado, pero en general la figura y lo que se muestra aquí es esta misma idea. Construye las curvas, su intersección, y construye los triángulos. En el caso límite, justamente es cuando estas tangentes a las curvas se convierten en las tangentes con las cuales podemos medir el ángulo de intersección entre las curvas originales. Ahí les encargo, si quieren pueden leer la demostración de Shibeli, pero la idea es la misma. De hecho aquí se ve justamente la idea. Estos triángulos tienen el límite a ser los ángulos de intersección de las curvas, porque se vuelven las tangentes. Pero bueno, este es como una curiosidad muy importante de la transformación de inversión, porque justamente tiene mucho que ver con algo que ocurre en las partes como geométrica o la parte bonita de variable compleja. Resulta que estas eh, transformaciones de inversión encuentran su homólogo también en el plano complejo por medio de unas cosas que se llaman las transformaciones de Mobius. También son transformaciones que transforman ciertas circunferencias en circunferencias, ciertas cosas las convierten en circunferencias, otras cosas en rectas, etcétera, etcétera. Y también son transformaciones que son isogonales, porque conservan el ángulo de intersección entre las figuras, a pesar de que ya están en un espacio muy distinto al euclidiano común y corriente. Pero pues de alguna manera son isomorfos ahí, ¿no? Entonces como que más o menos es lo mismo y no. Pero bueno. Lo importante aquí realmente es justamente resaltar esta parte de que son, bueno, que se conserva los ángulos de intersección, independientemente de cómo sean las inversas de las figuras originales. Eso a mí en particular me sorprende bastante, dado que pues, realmente al hacer inversión sobre las figuras que nosotros conocemos, líneas rectas, puntos, etcétera, pues las cosas se mueven mucho. Como tal, la transformación es algo intuitivo. Conforme empezamos a ver los teoremas, empezamos a encontrar qué es inverso de cada cosa, pero en realidad es una transformación bastante curiosa. Y aún así conserva el ángulo de intersección. Y de hecho, esta misma idea del hecho de que podríamos llevar rectas a circunferencias, lo volvieron algo mecánico. A un francés, si no mal recuerdo, que por cierto es este tipo de aquí, Poisselier, creó un instrumento mecánico que justamente transformaba, o que más bien realizaba la inversión, ¿no? Por medio de varillas. Es decir, construyó por medio de varillas mecánicamente un sistema articulado que transformaba justamente figuras a sus inversos y lo llamó la celda de Poisselier. ¿Qué tiene de importante esto? Aparte del hecho de que pues podemos encontrar inversos por medio de una cosa similar a un compás y una regla. Bueno, de hecho aquí existe un pequeño programita en GeoGebra que alguien nos hizo favor de hacer hace no sé cuánto, pero lo compartió ya hace un rato y pues está en el sitio de GeoGebra. Se llama Carlos Fleitas. Y pues lo pueden googlear y pueden encontrarlo fácilmente. Lo bonito de esto es justamente que aquí tenemos explícitamente lo que viene siendo la celda de posibilidad. Ahí está. Entonces voy a poner en pantalla completa. Esta es en sí la idea de cómo transformaban circunferencias en rectas por medio de, pues como tal, la rejilla. En particular, aquí creo que, de hecho, podemos ver la animación. Esas son las varillas, que en el particular lo que está haciendo es, pues, invertir un arco de circunferencia
que como esta circunferencia en particular pasa por el centro de inversión, sabemos que se va a convertir su inverso en una línea recta. ¿Qué es lo bonito de esto? Que encontró pues ayer, o pues lo bonito de toda esta parte de encontró una manera mecánica y física de convertir algo matemático en algo de la vida real. Pues que estamos transformando movimiento circular en movimiento recto. Y al revés, que si yo me muevo por Q, por la línea recta, entonces ese movimiento lo estoy transformando en movimiento circular. No recuerdo exactamente, pero creo que este movimiento de hecho es algo que se utiliza dentro de varios motores para transformar justamente movimiento giratorio en movimiento rectilíneo. O sea, la idea es genial, definitivamente, ¿no? Cómo poder transformar el movimiento recto en movimiento circular y al revés. O sea, esto mecánicamente tiene muchísimas implicaciones. Realmente no conozco muy bien hasta dónde, qué punto llega esto, o sea, en qué aplicaciones de la mecánica, de la física o de la ingeniería se utiliza, pero sé que se utiliza en muchos lados. Entonces, esto es la famosa celda de Pochayov. Eh, Aquí más o menos explica Shively cómo construirla, ¿sale? No nos vamos a meter en el detalle, ya más o menos vieron la ilustración de qué es lo que ocurre, pero se puede construir por medio de rombos, conservando justamente ciertos aspectos, pues, de considerar cómo se podría hacer de manera, pues, geométrica. El inverso de un punto, dado un punto. En particular aquí, a quien consideran el centro de inversión es O, que sería como la base de la rejilla. Un punto D que sirve solamente para anclar el punto P. ¿Okay? Y el punto P vendría siendo el punto que vamos a transformar por inversión por medio de la rejilla. Después construye este rombo que por medio de ciertos cálculos que se justifican aquí, es por eso que podemos obtener el inverso. O sea, aquí no hay ninguna circunferencia, si se dan cuenta, no tenemos a la circunferencia de inversión. Y esto es lo bonito en general de la inversión. Dado nosotros que tenemos un radio específico, o lo podemos imaginar inclusive, solo necesitamos tener el centro de inversión para obtener la inversa de cualquier figura. A pesar de que en realidad la inversión está definida por medio de un punto que vendría a ser el centro y un radio, que es el radio de inversión, eventualmente, y por medio de esta figura inclusive lo podemos ver, es que en realidad sí y no, depende del radio en sí, pero no necesitamos a la circunferencia en sí misma. Más bien nada más necesitamos saber cuánto mide el radio. ¿Ya? Y de hecho aquí están los cálculos. El radio aquí está de alguna manera determinada por esta ecuación. Es decir, obligamos a que el radio mida una distancia específica y por medio de un poco de álgebra obtenemos justamente que la multiplicación de OP por OP', que son las distancias que tenemos acá, por medio de estos rombos, nos da justamente este valor. Y este valor es justamente el radio. Esto para el caso en el que, por ejemplo, tenemos que el rombo, pues justamente lo alargamos lo suficiente y obtenemos justamente esta ecuación. Ahí véanlo con calmita. Podemos aquí tardarnos un buen rato explicando la álgebra, la idea detrás de cómo se construye la celda de Pochayov, pero en general aquí tenemos justamente cómo hacer la construcción de un inverso, dado un punto, un centro de inversión y un radio específico. Y la circunferencia no me sirve para nada, o sea, está de más. Lo que sí necesitamos justamente es la medición del radio. Con eso nosotros determinamos qué tanto va a ser o qué tan grande va a ser el inverso. Ahí les encargo, échenle un ojo a esta parte, nada más para verificar la parte del álgebra. ¿Vale? Entonces, esta celda de Pochayov literalmente depende de un par de rectas, un par de rombos ahí, los puntos fijos que ya habíamos mencionado, y pues literalmente obtener el inverso por medio de esta rejilla que depende del rombo.
Y ya como lo vimos en la ilustración inclusive, realmente el rombo, que es este de acá, ya lo podemos ver, estas varillas grandotas están unidas, y realmente están unidas por medio de una especie como de clavito o algo, que hace que se muevan. Y estos brazos de aquí adentro son distancias también fijas, pero también son móviles gracias a este punto móvil. Aquí que en realidad este rombo sí podemos moverlo. O sea, aquí giran las cosas y se mueven el resto de las varillas. En realidad, este segmento, PP', como se puede ver aquí, no está explícito. En el dibujo sí lo pone, pero realmente esa distancia pues va a variar. De hecho, justamente solamente una línea imaginaria está de acá. Pero en la reja de aquí sí se ve que no está. Y bueno, eh, y justamente es lo que mencionaba, ¿no? La celda de Poiseuille es de interés porque es uno de los primeros métodos inventados para trazar una línea recta sin el uso de la regla, es decir, con puro compás. Si trazábamos la pura circunferencia con un compás, podíamos transformar esa circunferencia en una línea recta por medio de la celda de Poiseuille. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarla. En el siguiente, la siguiente plática que tengamos, en la siguiente clase, vamos a hablar sobre este teorema que este en particular, en este sí me voy a detener y voy a hacerlo como que bien explícito. Vamos a verlo detalle a detalle porque este teorema en particular está muy bonito e incluye muchísimos temas de los que se han visto tanto en Geometría Moderna 1 como aquí, por lo que vale la pena muy bien verificar a qué se refiere este teorema de Feuerbach. Y sí, pues de hecho se ve un poco medio pesado. El teorema en sí mismo está medio sencillo de mencionar y nada más tiene que ver con la circunferencia de los 9 puntos y su inversa. Pero vamos a ver qué obtenemos, porque sí está medio curioso y está muy entretenido de verlo. Pero va. ¿Tienen alguna duda? No, prof, hasta ahorita no. Lo que pasa es que se me desconectó un poquito, no sé qué pasó aquí. Tuve un problemita con el internet, pero me Ah, ok. restablecí y ya me volví a reconectar. Ah, bueno, si no, ahí checas la grabación, no te preocupes. Sí, gracias. Va que va. Pues bueno, entonces la dejamos aquí y nos vemos en la próxima clase. Prof, que esté bien, que descanse y nos vemos en la próxima. Va que va. Vale, hasta luego.